Estas son las notas rápidas en 3x3, 106.9. Bienvenida, bienvenido a este análisis a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa una serie de fuentes, en su mayoría transcripciones, que giran en torno a una figura. Una de las figuras más poderosas y polémicas de la Iglesia Católica en México, el cardenal Norberto Rivera. Sí, y la verdad es que los documentos pintan un cuadro. Complicado es quedarse muy corto. Totalmente. Lo que describen estas fuentes es una red de acusaciones gravísimas. Desde luego. Van desde la mercantilización de símbolos sagrados hasta el presunto encubrimiento de delitos muy serios. Y esas conexiones con las élites. Exacto. Así que nuestra misión hoy es desgranar un poco todo este material. Lo hemos dividido como en tres grandes áreas. Primero, lo que podríamos llamar el negocio de la fe. Con esa historia que parece increíble de la venta de los derechos de la Virgen de Guadalupe. Luego, su papel como el protector, que se centra en todo el escándalo de Marcial Maciel. Y finalmente, la acusación quizá más trágica y menos conocida, su supuesta implicación como socio en el colegio Rebsamen, que se derrumbó en el terremoto de 2017. El menú es intenso, desde luego. Así que, si te parece, empezamos por el principio, por la acusación más llamativa. ¿Se puede vender la imagen de la Virgen de Guadalupe? Pues según estas fuentes, sí. Y por una buena suma. Apuntan a un momento muy concreto, marzo del año 2002. ¿Qué pasa en esa fecha? Pues que se firmó un contrato que desata una tormenta mediática tremenda. Una empresa de Estados Unidos, llamada Biotrans, consigue los derechos exclusivos para explotar la imagen de la Virgen. A ver, una exclusiva. ¿Durante cuánto tiempo? Durante 5 años. Entiendo licenciar una marca, pero ¿la imagen religiosa más importante de un país? ¿Por cuánto dinero estamos hablando? La cifra que citan los documentos es de $12,5 millones. Vaya. Y ojo que no era solo la Virgen. El acuerdo era un pack completo, por así decirlo. ¿Qué más incluía? Pues también la imagen de San Juan Diego, que acababa de ser canonizado, y hasta el logotipo oficial de la visita del Papa Juan Pablo II a México. Espera. O sea que por $12,5 millones, una empresa se queda con todo el merchandising de la visita papal y de la Virgen. Pero la pregunta clave aquí es, ¿quién firma eso? ¿Puso Norberto Rivera su firma en ese papal? Aquí es donde la cosa se vuelve fascinante y, según los críticos, muy opaca. Rivera, que era la máxima autoridad, no firma como vendedor. Ah. Su firma sí que aparece, pero bajo la figura de testigo de honor. Un momento. Testigo de honor. Eso suena a una maniobra para estar presente sin ser responsable, ¿no? Esa fue exactamente la acusación. Yo estaba allí, lo vi todo, pero técnicamente yo no he vendido nada. Claro. Pero es que el contrato tenía una cláusula que lo ataba directamente. Ah, ¿sí? Sí. En el acuerdo, Rivera se comprometía personalmente a dar su piadosa bendición a todos y cada uno de los artículos que la empresa produjera. Perdón, o sea que no solo era testigo, sino que era el control de calidad espiritual. Básicamente, daba la bendición oficial a llaveros, camisetas, relojes. Las fuentes hablan hasta de objetos de oro y plata. Era el sello de aprobación del cardenal. Me imagino la reacción. Pues furibunda. Expertos en patrimonio, como un tal Ramón Obón León que citan las fuentes, pusieron el grito en el cielo. Decían que la imagen es del pueblo mexicano, que no se puede vender en exclusiva. ¿Y esto llegó a la justicia, supongo? Llegó a la fiscalía, sí. Y se declararía ilegal, ¿no? Vender un bien de la nación. Pues no. Y aquí viene lo mejor. La justificación legal de la entonces Procuraduría General de la República, la PGR, es de una creatividad asombrosa. A ver, cuenta. Concluyeron que el contrato no era ilegal. Su argumento fue que la imagen de la Virgen de Guadalupe es, por tradición, una creación divina. ¿Cómo? Una imagen no hecha por mano humana. ¿Me estás diciendo que el argumento fue que, como el autor es Dios, no se aplican las leyes de propiedad intelectual? Exactamente. Si no hay autor humano, no hay derechos de autor que el Estado pueda reclamar. Así que la basílica, como custodia de la imagen, pues será libre de negociar con ella. Es alucinante. Una salida jurídica que mezcla teología y derecho. Y con eso se cerró el caso. Blindó el acuerdo por completo. Pero las fuentes dicen que no fue un hecho aislado, ¿verdad? Que la idea de registrar la imagen ya estaba en el aire. Sí, se menciona otro caso, el de un empresario de origen chino, Wu Yulin. Años antes había conseguido registrar la imagen en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. No puede ser.
Pagó unos 2.000 pesos, que son como 100 euros, y tuvo el registro para uso comercial exclusivo durante un tiempo. Increíble. Ahora, hay una de las fuentes, un testimonio de un exseminarista, Osvaldo Torres, que da una versión todavía más explosiva. Sí, este testimonio hay que tomarlo como lo que es, la versión de una persona, pero es demoledor. ¿Qué dice? Afirma que el propio cardenal le confesó que lo de Biotrán era solo la punta del iceberg. Según él, Rivera le dijo que había vendido los derechos a una empresa asiática. No por 5 años. Por más. Hasta el año 2137. Hasta 2137. ¿Por cuánto? La cifra que da Torres es de 160 millones de dólares. Madre mía. Y según su relato, la justificación era para rescatar a la Basílica de la Quiebra. Pero la parte más grave es que afirma que ese dinero nunca llegó. Simplemente se esfumó. Vale. Tenemos aquí contratos, sumas de dinero enormes. Pero las fuentes sugieren que este poder económico estaba entrelazado con algo mucho más oscuro, ¿cierto? Exactamente. Ahí entramos en el segundo gran pilar de las acusaciones. Si el primero es el dinero, el segundo es el poder usado para encubrir. Y aquí, claro, emerge la figura de Marcial Maciel. El fundador de los Legionarios de Cristo, un nombre que para mucha gente es sinónimo del mayor escándalo de abusos de la Iglesia. Sin duda. Maciel fundó una de las congregaciones más ricas e influyentes del siglo XX. Colegios de élite, universidades, una capacidad de recaudar fondos brutal. Eran una potencia dentro de la Iglesia. Pero se demostró que Maciel era un depredador y un estafador. Una doble vida durante décadas. ¿Y cuál fue el papel de Norberto Rivera en todo esto, según las fuentes? Pues lo describen como uno de sus defensores más firmes y públicos. Incluso cuando las pruebas eran ya abrumadoras, Rivera lo calificaba de inocente, de víctima de una campaña de desprestigio. ¿Pero por qué? ¿Por qué defender a alguien así? Las fuentes sugieren que seguía la línea marcada desde muy arriba, por el Papa Juan Pablo II. Uno de los testimonios lo describe como un animal político. Entiendo. Desde esa óptica, Maciel y los legionarios daban al Vaticano algo muy valioso: dinero, influencia, vocaciones. Era una alianza estratégica que había que proteger. Proteger a Maciel era proteger esa alianza. Exacto. ¿Y esto era un patrón de comportamiento o solo pasó con Maciel? Las fuentes citan otros ejemplos. El más documentado es el del sacerdote Nicolás Aguilar. ¿Qué pasó con él? Rivera, supuestamente, lo trasladó de su diócesis en México a la de Los Ángeles, en Estados Unidos. El problema es que Aguilar tenía un historial de acusaciones de pederastia larguísimo. Y me imagino que no avisó a sus colegas de Los Ángeles del pequeño detalle. Según las denuncias, no solo no avisó, sino que le dio una carta de recomendación. Básicamente exportó el problema. El modus operandi clásico de trasladar al abusador para tapar el escándalo. El mismo. Aguilar siguió cometiendo abusos en Los Ángeles hasta que lo denunciaron allí. Hay una voz muy crítica que se repite en las fuentes, la del ex sacerdote Alberto Atié. Sí, Atié es una figura clave. Fue de los primeros en denunciar este sistema desde dentro. Y la idea que repite es siempre la misma. Que la institución se protegía a sí misma. Exacto. La prioridad era la imagen, por encima de la justicia para las víctimas. La lógica era que el escándalo no es el abuso, sino que el abuso se sepa. De acuerdo. Todo esto es muy grave, pero hay una historia en estas fuentes que lo une todo de la forma más trágica. Y nos lleva a un colegio y a un terremoto. Sí, nos lleva al derrumbe del colegio Rebsamen, terremoto de 2017 en Ciudad de México. Murieron 19 niños y 7 adultos. Una conmoción nacional. Recuerdo las imágenes perfectamente. Y lo que se supo después, que el colapso no fue solo culpa del seísmo. No. La investigación demostró que la causa fue la construcción ilegal de un cuarto piso, un apartamento de lujo para la directora y dueña, Mónica García Villegas. Añadió un peso que la estructura no podía soportar. Más de 200 toneladas de sobrepeso. Era una sentencia de muerte para el edificio. Una tragedia fruto de la corrupción, de sobornos, de permisos fraudulentos. Pero, ¿qué tiene que ver Norberto Rivera con esto? Públicamente nunca se le asoció. Aquí volvemos al testimonio de Osvaldo Torres, el exseminarista, y lanza la que es posiblemente la acusación más grave de todas. A ver. Según su relato, que él insiste en haber escuchado directamente de Rivera, el cardenal era socio del colegio. Espera, vamos a detenernos aquí un segundo. Socio. La versión oficial es que la única responsable era la directora, que fue condenada. Sí.
Si lo que dice esta fuente es cierto, coloca a Rivera en el centro de un negocio que acabó con la vida de 26 personas por la corrupción. Esa es la dimensión de la acusación. El testimonio es muy detallado. Dice que Rivera iba a oficiar misa al colegio todos los viernes. O sea que no era una figura lejana. Para nada. Afirma que recibía dinero de la directora y que Rivera le admitió en privado que había aceptado ser socio para, supuestamente, ayudar con los gastos del centro. Claro, públicamente no hay ningún documento que lo vincule. En los registros, la única dueña es ella. Y esa es la clave. La fuente insiste en que era una sociedad de facto, no sobre el papel. Si fuera cierto, ilustraría esa red de poder informal que sugieren las fuentes. Ya no son solo contratos, son alianzas, favores, negocios en la sombra. Exacto. Los límites entre la misión espiritual y los intereses económicos personales se desdibujan por completo. Entonces, después de repasar todo este material, ¿qué imagen final nos queda? El perfil que dibujan las fuentes es el de un líder religioso que operaba con la lógica de un empresario, de un político. Sí, desde la supuesta venta de un icono sagrado, pasando por el encubrimiento de criminales para proteger a la institución, hasta la presunta asociación en un negocio marcado por la tragedia. La imagen que emerge es la de un poder inmenso que, según estas acusaciones, se usó no solo para guiar espiritualmente, sino para amasar fortuna, para proteger a la organización a toda costa. Es el retrato de una forma de ejercer la autoridad, muy centrada en la gestión del poder terrenal. Y nos vamos con una última reflexión, una que nos devuelve al principio. La Fiscalía Mexicana dijo que la Virgen no podía tener copyright por ser una creación divina. Sí. Sin embargo, las fuentes nos cuentan cómo fue registrada por un empresario y licenciada a una multinacional como si fuera un refresco. Y esto nos deja una pregunta final. Una pregunta fundamental. ¿En pleno siglo XXI, a quién le pertenece realmente un símbolo sagrado? ¿A la institución que lo custodia? ¿Al pueblo que lo venera? ¿O al primero que tiene la visión comercial para registrarlo? Estas son las notas rápidas en 3x3, 106.9. 3x3, el podcast de la semana.